Pascua de Resurrección. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. El día primero de la semana, María Magdalena vino muy de madrugada, cuando aún era de noche, al monumento y vio quitada la piedra del monumento. Corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Han tomado al Señor del monumento y no sabemos dónde le han puesto». Salió pues Pedro y el otro discípulo y fueron al monumento. Ambos corrían, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al monumento, e inclinándose vio las bandas, pero no entró. Llegó Simón Pedro después de él y entró en el monumento y vio las fajas allí colocadas y el sudario que había estado en su cabeza, no puesto con las fajas sino envuelto aparte. Entonces entró también el otro discípulo que vino primero al monumento y vio y creyó, porque aún no se habían dado cuenta de la escritura, según la cual era preciso que él resucitase de entre los muertos. Comentario a las Escrituras y el Evangelio. La resurrección de Jesús, además de ser el misterio central de nuestra fe cristiana, constituye también el fundamento de nuestra liberación y esperanza cristianas. Este es el tema de meditación y nuncio del día de hoy. En la Santa Misa y en la celebración de los sacramentos, por ejemplo en el bautismo, la reconciliación, confesión, actualizamos el misterio central de Cristo, es decir, su muerte y resurrección. En la Santa Misa especialmente, celebramos el memorial del Señor y la Pascua del nuevo pueblo de Dios que ya fue prefigurada en la cena pascual hebrea. Esta cena, mediante la comida sacrificial del cordero y de los panes ácimos, conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto. En su última cena, la víspera de su pasión, Jesús instituyó la Eucaristía en el contexto de la Pascua y mandó a actualizarla en memoria suya, estableciéndola como celebración perenne de la nueva alianza en su sangre, Jueves Santo. Así, el sacramento pascual de la Eucaristía, al que se refieren todos los demás, es la Pascua cristiana, es decir, la celebración de la muerte gloriosa y de la resurrección liberadora de Cristo. Desde entonces la Pascua de Resurrección tiene sentido de salvación del pecado y de liberación de toda esclavitud por el paso de Cristo desde la muerte en cruz y desde el sepulcro a la vida incorruptible. La resurrección de Cristo es la realización cumbre del gran proyecto de Dios sobre la salvación humana. El éxodo de los hebreos de la esclavitud de Egipto, 1250 a.C., bajo Ramsés II, faraón de Egipto, inició la marcha de la humanidad entera hacia la liberación social, espiritual y religiosa, como superación de toda discriminación e idolatría. Esta libertad era lo que celebraba la Pascua judía, y la Pascua cristiana lo asume y le da plenitud de presente y de futuro, aquí en la historia humana y en el más allá escatológico. La fe en Cristo resucitado es efectivamente liberadora de manera inequívoca y universal, porque Jesús salva al hombre del pecado, que es la fuente de todas las alienaciones y esclavitudes. Es correcto identificar la resurrección de Cristo con su victoria sobre la muerte y con la esperanza de inmortalidad para todo el que cree en Él. Pero un anuncio marcadamente futurista tiene poco mordiente, o al menos despierta reticencias. Para el hombre moderno, harto de escuchar los reclamos engañosos de los grandes organismos políticos e ideológicos, propaganda que no logra sacarle de la indiferencia y de la apatía existencial, con la consiguiente frustración. Reflexión. La resurrección de Jesús no es solo el triunfo de su causa, sino también de todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo. Es decir, de cuantos somos miembros del cuerpo del que Él es cabeza y ciudadanos del pueblo del que Él es pastor y guía, más aún de toda la humanidad redimida por Cristo. La resurrección de Jesús fue la rúbrica del Padre a la autenticidad de su vida, obra y doctrina. Fue la revisión de su proceso, de rehabilitación de su nombre, la liberación de la injusticia y de la muerte que ésta le causó. Por eso en Cristo resucitado estriba la esperanza segura de liberación para todo el que cree en Él, especialmente para los pobres de Dios, los indefensos, los sin voz, los oprimidos y los explotados de la tierra. Pues Cristo resucitado es la primicia, el primero de la lista de la rehabilitación por Dios.
En él radica la esperanza del creyente frente a todas las miserias humanas que le acosan fuera y dentro de sí mismo. En la resurrección de Cristo se hacen realidad las promesas de las bienaventuranzas para los pobres, para los que tienen hambre de pan material y de la justicia del reino de Dios, para los que lloran, para los constructores de paz, fraternidad, reconciliación y perdón, para los perseguidos y eliminados por seguir la verdad y el dictamen de su conciencia, para los de ojos y corazón limpios e incontaminados de las concupiscencias de este mundo, soberbia, dinero, poder y sexo. Porque en todos ellos se encarna Cristo y muere el hombre viejo de pecado, resucitando para Dios como en Jesús, también en ellos está ya operante el reino de Dios en el mundo de los hombres. Por eso son bienaventurados y está en pie la esperanza de los creyentes y de los pobres. Alabado sea Jesucristo.